Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la lectura de la Biblia, estamos en el libro de Josué y vamos a seguir avanzando sobre el capítulo 16, 17, 18 y 19. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos a ser edificados con ella, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así avanzamos en la lectura del capítulo 16, titulado Territorio de Efraín, y dice así: Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó al oriente, y hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Seguía desde Betel a Luz y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot, y descendía hacia el occidente al territorio de los Jafteitas, desde el territorio de Bet-Orón de abajo y hasta Geser, y terminaba en el mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Este fue el territorio de los hijos de Efraín conforme a sus familias. Al límite de su heredad hacia el oriente era Atarot, Adar, desde Bet-Orón de arriba. En el límite iba hacia el occidente en Mictar al norte, girando hacia el oriente en Tanat Silo, y continuaba más allá al oriente de Janoa. Descendía de Janoa a Atarot y a Naharat, llegaba a Jericó y salía al Jordán. De Tapúa al límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, conforme a sus familias, junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. El capítulo 17 es titulado El territorio de Manasés. Esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José, a Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galad. Por cuanto era hombre de guerra, se le otorgó Galad y Basán. También echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés conforme a sus familias, para los hijos de Abiezer, para los hijos de Elec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Jefer y para los hijos de Semida. Estos eran los descendientes varones de Manasés, hijo de José, conforme a sus familias. Sin embargo, Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas. Estos son los nombres de sus hijas: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, hijo de Num, y delante de los principales, y les dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Así que según el mandato del Señor, Josué les dio heredad entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron 10 porciones, además de la tierra de Galad y Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron heredad entre sus hijos. Y la tierra de Galad perteneció al resto de los hijos de Manasés.
El límite de Manasés se extendía desde Jazer hasta Micmetat, que estaba al oriente de Siquem. Entonces el límite iba hacia el sur hasta los habitantes en Tapúa. La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero Tapúa en la frontera con Manasés pertenecía a los hijos de Efraín. El límite descendía hasta el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades pertenecían a Efraín entre las ciudades de Manasés. El límite de Manasés estaba al lado norte del arroyo y terminaba en el mar. El lado sur pertenecía a Efraín, el lado norte a Manasés, y el mar era su límite. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al oriente. En Isacar y en Aser, Manasés tenía Bet-Seán y sus aldeas, Ibleam y sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los habitantes de Endor y sus aldeas, los habitantes de Taanac y sus aldeas, los habitantes de Megido y sus aldeas. La tercera es Nafet, pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué: ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Josué les dijo: si son un pueblo tan numeroso, suban al monte y limpien un lugar para ustedes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es muy estrecha para ustedes. Los hijos de José le respondieron: la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Pero Josué dijo a la casa de José, a las tribus de Efraín y a Manasés: eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque, las desmontarás y serán tuyas hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Fíjense, ellos dijeron: no podremos porque son fuertes y tienen carros de hierro. Pero Josué, teniendo la misma confianza en Dios de siempre, les dice: los van a expulsar, tranquilos, ustedes van a poder. Fíjense cómo, más allá de lo que decimos y lo que creemos de parte del Señor y las promesas de Dios, el gran desafío es creer. El gran desafío es creer, ponelo en el comentario. Nuestro gran desafío es creer y perseverar en la fe. ¿Para qué? Para hacer proezas en Dios, para poder hacer que lo imposible Dios se glorifique y lo haga posible. Bueno, así avanzamos en el capítulo 18 ahora. ¿Lo pusiste en el comentario? Ponlo en el comentario, Y el gran desafío es creer. Y así venimos a la división del resto del territorio en el capítulo 18 y dice así: entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión. La tierra estaba sometida delante de ellos. Quedaban 7 tribus de los israelitas que no habían recibido aún su heredad. Dijo pues Josué a los israelitas: ¿hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado? Fíjense, ellos estaban posponiendo. No lo hacían, los posponían. Tenían que ir a conquistar, a enfrentar al enemigo. Escojan 3 hombres de cada tribu y yo los enviaré, y ellos se levantarán y recorrerán la tierra y harán una nueva descripción de ella según su heredad. Entonces volverán a mí, dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Describirán la tierra en 7 partes y me traerán aquí la descripción, y yo les echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Dice, pues los levitas no tienen porción entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán, hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Entonces los hombres se levantaron y salieron, y Josué ordenó a los que salieron a describir la tierra, diciéndoles: vayan y recorran la tierra y descríbanla y vuelvan
vuelvan a mí, entonces les echaré suertes aquí en Silo delante del Señor. Los hombres fueron y recorrieron la tierra, la describieron por ciudades en 7 partes en un libro, y vinieron a Josué en el campamento en Silo, y Josué les echó suertes en Silo delante del Señor, y allí Josué repartió la tierra a los israelitas conforme a sus divisiones. Salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio de su suerte estaba entre la tribu de Judá y la tribu de José. Y déjenme decirles algo, porque acá hay un concepto que es el concepto de echar suertes. Y si bien nosotros no creemos en la suerte como destino de nuestro propósito, digamos, o sea, sucedió todo por suerte, esto de decir, ¡qué suerte! No, nosotros no creemos en la suerte, sino en la voluntad de Dios. ¿Escucharon eso? Ponelo en el comentario. Nosotros no creemos en la suerte, sino en la voluntad de Dios. Pero esta expresión, echaron suertes, significa usar uno de los elementos que era muy común en el uso del sacerdocio para ver la voluntad de Dios, que era el Urim y el Tumim. Que si quieres ver acerca de eso y describir qué era eso, te dejo aquí el link de ese video donde trato sobre el tema del Urim y el Tumim, para que puedan ver cómo se usaba y quién lo usaba y en qué situaciones se usaba para hacer suertes. Es como cuando hoy en día se hace un sorteo, donde se pone un montón de papelitos, se saca un papel y dice, el ganador está. Eso es echar suertes, pero no es nuestra creencia el hecho de hacer todo por suerte, sino hacerlo en la voluntad de Dios. Entonces lo que hacían sabían que tenían que dividir la tierra, y para que sea equitativo lo dejaban en manos de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se expresaba la voluntad de Dios? A través del Urim y el Tumim. Pero claro, la expresión era echar suertes, pero no significa ni tiene tampoco, digamos, aprobación de Dios lo que hoy nosotros entendemos por ¡qué suerte! Como si la voluntad de Dios no tuviera control. No, nosotros no creemos en la suerte, sino en la voluntad de Dios. Por eso decimos, por suerte pude llegar. No, gracias a Dios pude llegar. En vez de decimos, bueno, si tenés suerte, que te vaya bien. No, que si Dios quiere, haremos esto o aquello. Nosotros creemos en la voluntad de Dios. Y sigue diciendo entonces, cuando dice después de que echaron suertes. Su límite por el lado norte comenzaba en el Jordán, subía por el lado de Jericó al norte, ascendía por la región montañosa hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet-Aven. De allí el límite seguía hasta Luz, por el lado sur de Luz, es decir, Betel. Después el límite bajaba hasta Atarot, Adar, cerca del monte que está en el sur de Bet-Orón de abajo. El límite doblaba allí y se extendía hacia el sur por el lado occidental, desde el monte que está frente a Bet-Orón hacia el sur, y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jeraim, ciudades de los hijos de Judá. Este era el límite occidental. Por el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jeraim, el límite seguía hacia el occidente e iba hasta la fuente de las aguas de Neftoa. Entonces el límite bajaba hasta la orilla del monte que está en el valle de Ben-Hinnom, que está en el valle de Refaín hacia el norte, y bajaba al valle de Hinnom hasta la ladera del Jebuseo hacia el sur, y bajaba hasta En Rogel. Luego doblaba hacia el norte e iba hasta En Semes y hasta Gelitot, que está frente a la subida de Dumín, y bajaba hacia la piedra de Boán, hijos de Rubén, continuaba por el lado frente al Arabá hacia el norte y bajaba hasta el Arabá. El límite seguía por el lado de Bet-Ogla hacia el norte y terminaba en la bahía del norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este era el límite sur. El Jordán era su límite en el lado oriental. Esta fue su heredad de la tribu de Benjamín, conforme a sus familias y conforme a sus límites alrededor. Las ciudades de la tribu de Benjamín, conforme a sus familias, eran Jericó, Bet-Ogla, Emek-Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosa, Requem, Ispeel,
Taralá, Tzela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de las tribus de Benjamín conforme a sus aldeas. Y ahora terminamos con el capítulo 19 titulado Territorio de Simeón, y dice así: la segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Esem, Eptolat, Betul, Orma, Siclac, Bet Macabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Serubén, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Bealat Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la tribu de Judá. Ahora dirá territorio de Zabulón, versículo 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hacia el oriente hasta Merala, tocaba a Dabaset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jogneam. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hasta Deberat y subía hasta Jafia. Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat Hefer y Aita Kasim, y seguía hasta Rimón rodeando a Nea. Por el lado norte el límite rodeaba hasta Hanatón y terminaba en el valle del Jefteel. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Territorio de Isacar, dice ahora el versículo 17. La cuarta suerte tocó a Isacar, a los hijos de Isacar, conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Quesulot, Sunem, Jafaraim, Isión, Anaharat, Rabit, Quisión, Eves, Remet, Enganín, en Ada y Bet Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Jasina y Bet Semes, y terminaba en Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Territorio de Aser, dice el versículo 24. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Su territorio fue Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamalek, Amad y Miseal. Su límite al occidente llegaba hasta el monte Carmelo y hasta Sior Libnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet Dagón, y llegaba hasta Zabulón y hacia el norte del valle de Jefté, hasta Jefteel, dice, hasta Bet Emek y Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Hamot y Caná, hasta el gran Sidón. Después el límite doblaba hacia Ramá y las ciudades fortificadas de Tiro. Entonces el límite doblaba hacia Ose y terminaba en el mar por la región de Asib. También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Ahora dirá territorio de Neftalí, versículo 32. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y su límite era desde Elef, desde la encina de Naanaim, Adami, Neseb y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot, Tabor, y de allí seguía a Ukok. Alcanzaba Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán desde el oriente. Y las ciudades, dice,
fortificadas eran Sidim, Ser, Hamat, Recat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei y Enazor, Irón, Megdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y finalmente leemos el territorio de Dan, al norte. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Salabim, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Etelque, Gibetón, Baalat, Jehub, Bene Barak, Hat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. La hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los israelitas dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun, de acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Y así terminamos este video y espero que les haya bendecido y dado un contexto de lo que fue la repartición de la tierra para las tribus y las conquistas que pudieron hacer poco a poco. Seguiremos en el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!